Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, Srimad Bhagavatam. So, el día anterior del Bhagavatam estuvimos viendo acerca del Chaturashloki, los 4 versos del Bhagavatam que Krishna le habló a Brahma, la verdad absoluta, son en 4 versos. El Bhagavatam que estudiamos es el Bhagavatam que Sukadeva Goswami le habló a Maharaj Pariksit, 18.000 versos. Pero inicialmente fueron 4 versos, donde todo el conocimiento, toda la verdad absoluta estaba en esos 4 versos que Krishna le habló a Brahma. Eso es lo que vimos el día anterior. Entonces ahora Krishna le dice a Brahma, le ordena expandir la creación, a llevar a cabo la creación. Pero Brahma no quiere. Brahma le dice que no. ¿Por qué? Porque Brahma no quiere procrear, porque no quiere apegarse. Él sabe que la meta de la vida es realizar el amor por Dios. Y ahora que ha encontrado a Krishna, él quiere dedicarse completamente a él. Y no quiere procrear. Entonces Krishna le dice, no. Dice, no te preocupes. Dice, tú siempre recuérdame a mí. Estos 4 versos, esta verdad absoluta. Siempre glorifícame. Y entonces no te apegarás a tus hijos, a tu creación. No estarás apegado. No ese es el significado que se da a todos nosotros y si uno tiene que estar constantemente leyendo el Bhagavatam, escuchando el Bhagavatam, cantando el nombre del Señor Supremo, para no apegarse a los hijos, a los familiares, a este mundo. Ese es el significado. Brahma no quería. Entonces, como le dice Krishna, no te preocupes. Entonces accede. Entonces el Bhagavatam primeramente nos habla, primero Brahma crea el Mahatattva. Mahatattva es algo así como toda la energía material. Después crea Ahankara. Ahankara es el ego falso. Sattvika, Rajika y Tamásika. El ego falso es la bondad, la pasión y la ignorancia. Y de Ahankara Sattvika aparecen 11 sentidos. 5 sentidos del conocimiento, 5 sentidos de la acción y la mente. Con sus respondientes semidioses encargados de los sentidos. Por ejemplo, el semidios que rige la mente es la luna, Chandra. Por ejemplo, las extremidades es Vishnu. De esta manera se produce, y los 5 elementos, el fuego, el aire, el éter, el agua, los 5 elementos. Después se produce avidya, la ignorancia. Y de la ignorancia aparecen las criaturas inmóviles, las montañas, los árboles. Luego aparecen los animales y los pájaros. Animales de diferentes patas, los pájaros. Luego aparecen los seres humanos. Y finalmente aparecen los seres celestiales. Gandharvas, Kinaras, Devas, Suras, Asuras. De esta manera se va llevando a cabo la creación. El Srimad Bhagavatam en realidad nos habla de 10 tópicos. Primeramente de la creación. Luego de la expansión de la creación.
El tercer punto habla de los planetas, la situación de los planetas, las características de los planetas. Como sabemos, en este universo hay 14. 14. Maha, Yana, Maha, Loka, Yana Loka, Maha Loka. Por abajo los patalas, Burloka, Bhuva Loka, la Tierra, Burloka, 14. El planeta Tierra en el medio. Luego de las criaturas y de la manutención de las criaturas. La manutención de todos los seres, las características de todos los seres. Luego el siguiente punto del Bhagavatam, número 5, habla de el porqué y los deseos en la mente. Y de los deseos de las entidades vivientes. El sexto punto habla del tiempo. No el tiempo, claro, el tiempo, nosotros sabemos 60 segundos, un minuto, 60 minutos, una hora, pero en realidad el tiempo según Brahma, en Manvantaras. Un Manvantara son casi 72 Chaturyugas, Mahayugas, Satya, Treta, Tatpara y Kali. Satya Yuga dura en nuestro tiempo, Satya Yuga 432.000 años. Por 4. Treta Yuga 432.000 años por 3. Tatpara Yuga 432.000 años. Y Kali Yuga 432.000 años. Eso es un Mahayuga. Chatur Yuga. Casi 72 es un Manvantara. Y 14 Manvantaras corresponden a 12 horas de Brahma, el día de Brahma. O sea, 12 horas de Brahma son 14 Manvantaras. Y un Manvantara son casi 72 Chaturyugas. Podéis ver solo 12 horas de Brahma. El tiempo. Y Brahma vive 100 de esos años. Es el ser que más vive en el mundo material. El primer ser creado. Ese es el tiempo según la Tierra, pero el tiempo según Brahma, Brahma Loka. Es el Manvantaras. Cuando igualmente dura su noche. 12 horas. 12 horas son 14 Manvantaras. Y luego, igualmente, las 12 horas son como 1000 Chaturyugas, más o menos. 12 horas de Brahma son como 1000 Chaturyugas. Igualmente su noche. Y cuando termina el día se produce un pralaya, una destrucción. Se destruye todo el universo, solo 12 horas de Brahma. Cuando termina el día se destruye hacia abajo todo, menos 4 planetas superiores. Hay 14, menos los 4 últimos. Maha, Yana, Tapa y Brahma Loka. Y igualmente se produce una destrucción total cuando termina la vida de Brahma. Y otra vez se crea, porque es cíclico. El mundo material es cíclico. Y hay limitados Brahmas y limitados universos. Un poco entender cómo funciona el tiempo. El tiempo, Kala, en Manvantaras, en la vida de Brahma. Luego el séptimo punto que nos habla el Srimad Bhagavatam es acerca de Krishna, acerca del Señor Supremo y sus encarnaciones, en el cual el mismo Bhagavatam explica que hay limitadas encarnaciones tal como olas en el océano. Quiere decir, el Señor Supremo siempre ha estado viniendo a este mundo. El Bhagavad Gita, Yada Dharmasya Nivavati Bharata, Apyutanana Dharmasya Tadadmana Swayamyaham. Yuge, milenio tras milenio, está viniendo el Señor Supremo. Y ahora en
este Kali Yuga vino Krishna mismo. Krishna estuvo Bhagavan Swayam, la suprema personalidad de Dios. Pero él tiene ilimitadas, infinitas encarnaciones. Krishna. Luego se habla del pralaya, no hemos hablado de la destrucción. Luego mukti, el noveno punto, mukti, la liberación y los diferentes tipos de liberación. Y el último punto, mukti, la liberación, el noveno punto. Y el último punto, el Bhagavatam nos habla de Ashraya. Ashraya significa refugio. ¿En quién debemos tomar refugio? Shelter, Shraya. Nosotros nos refugiamos en nuestros familiares, en este mundo, pero finalmente nuestro verdadero refugio es el Señor Supremo. Esos son los 10 puntos, las 10 temáticas que habla el Bhagavatam. Estamos viendo, hablando acerca de la creación, en el punto donde estamos en el Bhagavatam. Entonces, cuando Brahma crea vidya, la ignorancia, y muchos seres en la ignorancia, entonces él se siente compungido. Entonces, de su mente, crea los kumaras, los 4 kumaras. Sanaka, Sanatana, Sanat y Sanandana. Los 4 kumaras, 4 grandes sabios, hijos de Brahma, parecen de la mente de Brahma. De hecho, hay una Sampradaya que es la Kumara Sampradaya. Nosotros pertenecemos a la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, Krishna Brahma. Pero también está el conocimiento de Krishna, los 4 Kumaras, de Krishna Alasmi y de Krishna Shiva. Por eso los Kumaras son tan importantes. Tienen su propia línea de la verdad absoluta, la Kumara Sampradaya. Entonces, cuando aparecen los 4 Kumaras, le dicen a su padre Brahma, ¿cuál es nuestro deber? Y Brahma les dice, debéis de, porque Brahma está intentando desarrollar la creación, procrear. Y los 4 Kumaras le dicen, no. Los 4 Kumaras, grandes sabios, no querían enredarse en procrear. Dicen, no, nosotros queremos dedicarnos completamente a servir al Señor Supremo. Entonces Brahma se enfada porque no le hacen caso. Y entonces, de la ira, Brahma entra en ira. Y del tercer ojo de Brahma aparece Rudra. ¿Quién es Rudra? ¿Alguien lo sabe? Rudraya aparece llorando. Un niño. Shiva. Entonces Shiva aparece de la ira de Brahma. Rudra, otro nombre de Shiva es Rudra. Entonces le dice, ¿cuál es mi deber? Le dice, llevar a cabo la procreación. Y Shiva, viendo que Brahma estaba tan iracundo, había nacido, ¿no?, del tercer ojo de la... Pero Shiva tampoco quería. Entonces Shiva dice, ok, empieza a procrear, pero empieza a crear de la ignorancia, tamas, espíritus, brujas, demonios. ¿Por qué? Porque Shiva no quería llevar a cabo la procreación. Entonces cuando Brahma ve todo lo que está creando Shiva, entonces Brahma le dice, para, no sigas. Entonces Shiva está feliz porque Shiva quería irse a las montañas a adorar al Señor Supremo. Entonces le dice Brahma, ok, te puedes marchar, pero tienes que venir cuando yo te lo diga, para llevar a cabo la destrucción. Por eso Shiva está encargado de la destrucción. Y Shiva es el encargado de la modalidad de la ignorancia. Por eso tiene tantos seguidores en la modalidad de la ignorancia. Aunque Shiva es el mejor devoto, que nadie se olvide. Shiva en realidad en un sentido no es diferente de Krishna, en un sentido. Y es el mejor de los devotos de Krishna. Pero él tampoco quería llevar a cabo la tarea de la creación. Él quería dedicarse solo al Señor Supremo. Entonces Brahma
viendo qué hacer. Entonces igualmente aparecen los Prajapatis de la mente de Brahma. Son 10 Prajapatis. Marichi, Atri, Angira, Pulaha, Pulastya, Narada. 10 Prajapatis. Entonces los Prajapatis le dicen, ¿cuál es nuestro deber? Pero igualmente no querían llevar a cabo la procreación. Brahma estaba nada, porque todos los hijos de Brahma, de la mente, Brahma, todos eran muy sabios. Entonces finalmente aparece Brahma, entonces aparece la mujer, aparece el deseo. Entonces del cuerpo de Brahma aparece Swayambhuva Manu y Satyarupa. Satyarupa femenino, Swayambhuva Manu masculino. Y la atracción. Entonces de esa manera Swayambhuva Manu y Satyarupa de esa manera tienen 2 hijos y 3 hijas. Prayavrata y Uttanapati, los hijos. Y las hijas de Devahuti, Prasuti y Akuti. Entonces Devahuti se casa con Kardama Muni. Prasuti con Daksha Prayapati. Y Asuti con Rishi Muni. Entonces de esa manera, para entender, cuando Brahma crea la atracción, por eso la atracción es tan fuerte. Porque para que se lleve a cabo la creación, si no, no creaba, no se llevaba a cabo. Por eso la creación empieza por Swayambhuva Manu y Satyarupa. Aunque finalmente los Prajapatis que dijeron que no, luego veremos cómo finalmente acaban casándose y también haciendo la procreación. Así como empieza todo el principio desde Brahma. Entonces cuando Sukadeva Goswami está escuchando a Maharaj Parishit. Perdón, Maharaj Parishit está escuchando a Sukadeva Goswami. Entonces cuando Maharaj Parishit escucha acerca de Devahuti, Devahuti, 3 hijas de Swayambhuva Manu y Satyarupa, Devahuti, Prasuti y Akuti. Entonces cuando escucha Devahuti, entonces Maharaj Parishit dice, oh, de Devahuti apareció el Señor Supremo. Y era muy famosa la conversación entre Devahuti y su hijo Bhagavan Kapiladev, el Señor Supremo. ¿Podrías hablarme en más profundidad acerca de Devahuti? Entonces el Bhagavatam va a empezar a hablar de las glorias de Kapiladev. Entonces, primero de la sombra de Brahma aparece Kardama Muni, el esposo de Devahuti, aparece de la sombra. Entonces, Kardama Muni le dice a Brahma, aparece Brahma, aparece de la sombra de Brahma. Le dice, ¿cuál es mi deber? Y Brahma le dice, tu deber es procrear. Entonces, Kardama Muni, el hombre sabio también, le dice, pero ¿esa es la meta de la vida? Y entonces Brahma le dice, no. Dice, la meta de la vida es alcanzar al Señor Supremo, alcanzar el amor divino. Entonces, Kardama Muni le dice, entonces si yo me ocupo en el deber que me están mandando y muero y no alcanzo la meta de la vida, ¿qué ocurre? Entonces le dice Kardama Muni, no, primero voy a alcanzar la meta de la vida, al Señor Supremo. Y cuando lo haya alcanzado voy a cumplir con el deber que me están mandando. Entonces Brahma le dice, ok. Entonces Kardama Muni se va a meditar y adorar al Señor Supremo y hacer austeridades. Es un gran sabio. Entonces finalmente se le aparece el Señor Supremo, Vishnu, en la forma de Vishnu. Muy complacido con la devoción y las austeridades y la entrega de Kardama Muni.
Y entonces le dice, pídeme lo que desees. Y Kardama dice, no deseo nada, ya te tengo a ti, lo tengo todo. Pero mi padre me encargó el deber de procrear. Entonces, para llevar a cabo el deber que me encargó mi padre, necesito una esposa. Entonces Krishna le dice, de acuerdo. Incluso es tan excelso porque Kardama Muni, el Señor Supremo, se sintió muy atraído de la devoción de Kardama Muni y de cómo él le había alcanzado a través de la devoción y cómo luego quería cumplir con el deber que le había encargado Brahma. Entonces el Señor Supremo le entró el deseo de nacer como hijo de Kardama Muni. Normalmente siempre ha sido al revés. Por ejemplo, el padre de Ramachandra, de Sarat, o el padre de Krishna, Vasudev, Nanda Maharaj, siempre ha sido el deseo de los devotos de tomar a Krishna, al Señor Supremo, como hijo. Pero en este caso fue el deseo del Señor aparecer como hijo de Kardama Muni. Por eso es un punto especial en Kardama Muni. Debido a que él quería cumplir con el deber que le había encargado su padre, el Vishnu deseó nacer como su hijo. Porque recordad, no es que el Señor Supremo, es un punto aquí, el Señor Supremo no es el hijo realmente, es para Lila. Es igual que cuando nació Shiva de la mente del tercer ojo de Brahma, no es que Shiva sea hijo de Brahma, sino es para el Lila. Para el Lila esto sucede, porque el Señor Supremo es la causa de todas las causas. Él acepta aparecer en este mundo y acepta a un devoto que haga las funciones de su padre para tener ese afecto por el Lila. Pero nadie es superior que el Señor Supremo. ¿Se entiende este concepto? Todo es el Lila. Entonces, de esta manera, el Señor Supremo, a través del deseo del Señor Supremo, Devahuti, la hija de, ¿recordáis? La hija de Satyavata y Swayambhuva Manu, Devahuti, que era la más bella. No existía ninguna mujer más bella que Devahuti. De hecho, cuentan las historias de Devahuti que en una ocasión iba un Gandharva, un semidios por el cielo. Y entonces miró a la tierra y vio a Devahuti y era tan bella que cayó inconsciente a la tierra, el Gandharva. Devahuti era muy bella. Entonces fueron a encontrarse con Kardama Muni, Satyavrata y Swayambhuva Manu, sus padres, y Devahuti. Entonces Kardama Muni dijo, ok, acepto como esposa a vuestra hija Devahuti, pero cuando tengamos un hijo, yo me marcharé otra vez a hacer austeridades y a meditar en el Señor Supremo. Entonces Devahuti y sus padres, Devahuti dijo, ok, ¿por qué? Porque ella sabía que cuando tuviera un hijo ya tendría las características de su padre y su padre se podría marchar, tendría la protección de su hijo. Entonces de esta manera aceptó. Pero al siguiente momento Kardama Muni se absorbió tanto otra vez en el Señor Supremo que se metió para adentro. Entonces pasaron años. Y Devahuti estaba con él, pero él estaba solo absorbido y meditando en el Señor Supremo. Y Devahuti era también tan extensa que dejó de decorarse, dejó de ir y empezó también a seguir a su esposo. Pero después de algunos años, Kardama Muni abrió los ojos. Y entonces le dijo, ¿quién eres? No se acordaba. Y le dijo, yo soy tu esposa. Y entonces se acordó, oh, es verdad. Y le dijo, bueno, ¿qué es lo que deseas? Y como toda mujer natural deseaba tener hijos. Y entonces Kardama Muni era tan excelso que le dijo, ok, entonces había un lago y le dijo, entra en el lago. Entonces cuando ella se sumerge en el lago, dentro del lago había un gran palacio.
y estaba lleno de dasis, de sirvientas. Y entonces empezaron a decorarla, porque ella se había también abandonado tras la meditación de su esposo. Y entonces salió del lago otra vez igual de bella, ¿no? Y de hermosa. Entonces Kardama Muni creó como una nave celestial. Una nave celestial de miles de yoyanas, donde allí había una isla, palacios, todo tipo de disfrute sensual de los planetas celestiales. Entonces ahí estuvo durante años con Devahuti. Entonces primero tuvieron 9 hijas. Que estas 9 hijas finalmente se casaron con los Prajapatis. Los 9 Prajapatis de los hijos Marichi, Atri, Angira, que no querían, pero finalmente de ellos empezó a venir la creación. Entonces Kardama Muni le dijo, ya está, ahora me marcho. Pero Devahuti le dijo, no. Dice, me dijiste un hijo. Son 9 hijas, dijo, ay, ok. Entonces, volvió y entonces ahí apareció Kapila Dev, Bhagavan Kapila, pero no como un nacimiento ordinario, el Señor Supremo. Entonces, de ambos apareció como un niño de 10 años, de ambos, no como un nacimiento ordinario, sino apareció Kapila, el gran Kapila, Kapila Dev. Bhagavan Kapila, una encarnación del Señor Supremo. Entonces, de esta manera, Kardama Rishi entonces empezó a circunvalar a Kapila, a su hijo. Y entonces se marchó a meditar en el Señor Supremo. Entonces aquí aparece una cuestión. ¿Cómo es que Kardama Rishi se marcha a meditar en el Señor Supremo si el Señor Supremo había venido como su hijo? Pero ¿qué ocurre? Que Kardama Rishi tenía ese baba, ese amor, que era su hijo, ¿cómo iba él a adorar a su hijo, a poner guirnaldas a su hijo? ¿Qué iban a pensar? El baba no podía, no tenía ese, prefirió irse, porque iba a ser extraño para toda la sociedad, incluso para él mismo. Entonces decidió irse a meditar en él, pero no a permanecer de esta manera con Kapila. Entonces, Devahuti, la madre de Kapila, sabía que Kapila era el Señor Supremo. Entonces aquí vienen las preguntas de Devahuti a Kapila, en el Bhagavatam, muy profundo. Entonces Devahuti le dice, ¿por qué estoy sufriendo nacimiento tras nacimiento en este mundo material? ¿Y por qué sufren todas las entidades vivientes? ¿Y cuáles son los sufrimientos en este mundo? Entonces Kapila, que era el Señor Supremo, empieza a decirle, en este mundo hay principalmente 4 sufrimientos. El nacimiento. Entonces el Bhagavatam describe el nacimiento se asemeja, el símil que hace es como un pájaro en una caja ardiendo. Está sufriendo de excesivo calor. Entonces ahí es lo que le ocurre a la entidad viviente cuando está en el vientre de la madre. Porque en el vientre de la madre hay mucho fuego, del fuego de la digestión. Entonces, en el vientre de la madre estamos sufriendo, por eso nacemos llorando. No pensar que el nacimiento... sí que podéis pensar lo que queráis, pero esta es la verdad. Los cuentos están muy bonitos y tal, pero cuando uno está en el vientre de una madre, nada más de sentido común, bacterias, fuego. Por eso el bebé nace llorando, por eso nacemos llorando. Y en ese momento no somos conscientes
de nadie, de nuestros familiares, de nadie, solo del Señor Supremo. Y prometemos adorarlo. Pero cuando otra vez salimos, otra vez la energía ilusoria nos cubre. Y entonces lo que prometimos en el vientre, lo olvidamos. Entonces se habla del nacimiento. Por eso el nacimiento es uno de los 4 tipos de sufrimiento. La muerte. Primero el miedo a la muerte. Y luego se habla la muerte, es dolorosa, se compara como 100 picotazos de un escorpión. No uno. Un picotazo es doloroso, sino 100 a la vez. Ese es el dolor que sufre la entidad viviente en la muerte. Claro, podéis, como, pero eso es el Bhagavatam. Si queréis creer en los cuentos y en que la muerte es algo, no. Otra cosa son los devotos. Y los devotos que están entregados al Señor Supremo. Y otra cosa son las personas que están llenas de actividades pecaminosas. Nacimiento, muerte. Luego el siguiente sufrimiento es la vejez. Y las enfermedades. Esos son los 4 sufrimientos que le está describiendo Kapila a su madre de Bhahuti. Entonces le dice su madre, ¿cómo librarse uno de los sufrimientos de este mundo material? Entonces Kapila le dice, solo se puede librar a través de la devoción pura por el Señor Supremo, a través del amor divino, no a través de la devoción mezclada. De la devoción pura. Sudha Bhakti. Que al final es la liberación. El camino de la liberación es la entrega al Señor Supremo. Y le dice, ¿y hay algún lugar donde no existan esos sufrimientos? Entonces Kapila le dice, sí. La morada del Señor Supremo. Le dice Vaikunta. No le habla en este caso de lo que brindaban porque eso es la morada del Señor Supremo. Son muchas moradas y en esta parte Kapila le está hablando de Vaikunta, donde no existe, por supuesto, en el mundo trascendental no existe, todo es felicidad, no existe el sufrimiento, eso no existe, todo es rasa, todo es felicidad. De hecho, Vaikunta significa literalmente sin ansiedad. Entonces le dice, ¿y cuál es la principal causa de que las entidades vivientes, de que estemos naciendo una y otra vez en este mundo? Y Kapila le dice el apego. El apego a los hijos, el apego al esposo y a la esposa, el apego a los familiares. ¿No? Eso es, si vamos con las enseñanzas del Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita nos dice, Yan Yan Bapesvaran Triyan Triyan Tekalevaram, Tantane Vitikantaya. Tadas Bhava vital, en el momento de la muerte, el estado de conciencia que tengas, ese momento vas a alcanzar. Si para una madre su vida y su alma es su hijo, pero no es el Señor Supremo, su hija, o para una esposa su vida y su alma es su esposo, o para un esposo su vida y su alma es su esposa, ¿en quién va a pensar en el momento de partir de este mundo? No va a pensar en el Señor Supremo. Entonces le dice, pero es natural, al alma condicionada, es muy difícil y es muy natural tener ese apego. Porque es una tendencia innata que viene del alma. El alma no puede estar sin amar. Por eso en este mundo unos están amando amor mundano, no amor mundano. Amor mundano al esposo, a la esposa, a los hijos, a alguno al perro, al gato. Sí, hay de todo. Puede ver quien está enamorado de su perro. Que puede ver. Porque la tendencia innata a amar está en los seres humanos. Entonces le dice, ¿y cómo puedo librarme de esos apegos? Entonces le dice, ese mismo apego tienes que tenerlo por el Señor Supremo y por los sadhus,
por los santos. Y le dice, ¿quiénes son sadhus? Entonces va a hablar ahora de los sadhus. Dice, aquellos que están adorando a Satpurusa. Satpurusa, Purusa en sánscrito es persona suprema, Sat eterna. Los asadhus están adorando a Satpurusa. A Satpurusa son las personas mundanas. Entonces dice, ¿quién es un sadhu? Dice, un sadhu no, cuando explica el Bhagavatam y los acharyas, ¿quién es un sadhu? Un sadhu no es alguien que es un renunciante, o un casado, o un hombre, o una mujer. No está, un sadhu no tiene nada que ver con el aspecto externo. Un sadhu es alguien que ha entregado su vida al Señor Supremo y que está desarrollando las cualidades de tolerancia, paciencia, humildad. Pero principalmente, la razón principal es aquel que ha entregado su vida y que está dedicado completamente 24 horas a adorar al Señor Supremo. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede haber nacido en India, puede haber nacido en América, puede haber... no importa. Eso es un sadhu. Por lo tanto, podemos ver, ¿no?, en esta parte del Bhagavatam, cómo todos los grandes sabios salían y ninguno quería enredarse en el mundo material. No, finalmente tienen que crear la atracción, por eso está la atracción entre el hombre y la mujer, para llevar a cabo la creación. Y ahí aparece. Y entonces podemos ver cuando le dice Kapila, ¿cuál es la principal causa de volver a nacer en este mundo? El apego. Por eso debemos ser muy cuidadosos. Podemos ver que muchas veces una cosa es cumplir con el deber y otra cosa es el apego. Es muy diferente. Uno tiene que cumplir con su deber, pero no apegarse. Y podemos ver, cuando existe el apego, incluso cuando cumplimos con nuestro deber demasiado, estamos haciendo que, por ejemplo, no se cumpla el deber desde el otro lado. Por ejemplo, un hijo que tiene 40 años, seguimos cocinándole, seguimos ahí, que necesita esto como si fuera un niño pequeño. No estamos cumpliendo bien con nuestro deber y estamos haciendo que ese niño no cumpla con el suyo. O podemos ver, cuando ya hemos cumplido con el deber del hijo, entonces nos apegamos a los nietos. Cuando es el deber de los hijos, cuando es el deber del madre y la padre, el madre y el padre es el deber de cuidar del nieto. No, una cosa es echar una mano, pero no criar a los nietos. Eso es el deber del padre y la madre. Sobre todo porque cuando en la cultura védica, cuando ya vamos teniendo una edad más avanzada, estamos más cerca de marcharnos. Si es de forma general, porque el sabio sabe que se puede marchar en cualquier momento. Por eso cuando hemos escuchado a los grandes sabios, cuando le dice Kardama Muni, le dice, no, ¿cuál es? ¿Ese es mi deber o la meta de la vida? Dice, no, la meta de la vida es realizar al Señor Supremo. Y ese es el deber que yo te estoy dando a ti. Por eso tenemos que ser muy inteligentes en saber cuál es, en realidad el deber del alma es Nitya Dharma, realizar al Señor Supremo. Y luego hay Dharmas Naimittikya, que son temporales, los cuales vienen por nuestro karma pasado, los cuales también tenemos que cumplir, porque si por tu karma pasado tú tienes hijos, a lo mejor te llega el conocimiento, pero no puedes abandonarlos. Tienes que cumplir con tu deber porque viene por tu karma pasado. Pero una cosa es cumplir con tu deber y otra cosa es mi vida y mi alma. No, mi vida y mi alma es el Señor Supremo. De hecho, porque este mundo es una ilusión. Cuando el alma está dentro del vientre de la madre, no conoce a nadie.
ni siquiera a su madre. Y está en relación con el Señor Supremo. Y cuando sale ya se ha olvidado del Señor Supremo. Y ya se enreda. Por eso, todas estas relaciones son temporales. Por lo tanto, uno debe ser muy sabio y en Kali Yuga es muy difícil. Porque lo vemos, ¿no? Yo veo muchos devotos que cuando tienen hijos, he visto varias ocasiones que apartan a Krishna del altar y ponen a sus hijos. Y eso no es conocimiento. Deben de educar a sus hijos en el amor por Dios, pero siempre Krishna es lo primero. Ese es el significado. Por eso debemos ser inteligentes. No vamos a estar en este mundo mucho tiempo. No hay tampoco que absorberse tanto en este falso traje, falso papel. No es real, es temporal. Va a ser un corto periodo de tiempo. Cumplo con mi deber, pero no tengo por qué apelarme. En la eternidad esto es insignificante. La meta de la vida es realizar al Señor Supremo. So, Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna.